Hola, hola mis queridos niños de tercero básico. Espero que se encuentren muy bien. Soy la profesora Jessica y les doy la bienvenida a esta clase virtual de lenguaje. El objetivo de hoy será repasar los contenidos de la unidad 2 denominada Salgamos a jugar. ¿Qué necesitamos para esta clase? Nuestro texto de lenguaje, el estuche, el cuaderno y muchas ganas de aprender. Recordamos las instrucciones: sentarse correctamente en un lugar iluminado. Recuerda que puedes pausar o retroceder el video las veces que necesites. Y por supuesto, respetar las reglas de oro. Antes de comenzar, te voy a pedir que pauses el video y anotes la fecha y el objetivo de esta clase en tu cuaderno, así como lo puse en este ejemplo. Una vez que hayas terminado, dejas de pausar y avanzamos. ¿Qué hemos visto en esta unidad? En esta unidad hemos visto dos tipos de texto. Texto lírico, que está en el primer cuadro, donde vimos tres figuras importantes que son el hablante lírico, el objeto y el lenguaje figurado. Y luego vimos el texto instructivo y también aprendimos los adjetivos y verbos que nos ayudan a escribir mejor. Vamos a partir por el texto lírico, donde están los poemas, las poesías y las canciones. Son textos literarios que manifiestan o expresan sentimientos, emociones y vivencias, y utilizan el lenguaje de un modo diferente al habitual. Se escriben en versos que forman estrofas y tienen rima. Esta es su estructura. Se escriben en versos que corresponde a cada línea y luego ese conjunto de versos forma una estrofa. Y la rima es una igualdad o semejanza de los sonidos finales de dos o más versos. El hablante lírico es una voz ficticia creada por el poeta para transmitir sus sentimientos y emociones en el poema. Esta voz no siempre corresponde al autor, es decir, a quien escribió el poema. El objeto lírico es a quien o a qué se le expresan los sentimientos o emociones. Y pueden ser motivos líricos el amor, la patria, la alegría, la naturaleza, etc. Y el lenguaje figurado consiste en utilizar palabras y expresiones, pero con un significado distinto al que utilizamos siempre. Analicemos. Por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Si analizamos la estructura, acá hay rima en 3 de esos 4 versos. Está escrita en versos, que es cada una de las líneas que aparecen acá, y todo esto forma una estrofa. Vamos a ver, el hablante lírico, ¿quién podría ser el que expresa estos sentimientos y emociones? Un enamorado o enamorada. ¿Cuál sería el objeto lírico? El amor. Y lenguaje figurado, hay dos muy claros. Primero, por una mirada un mundo, que se refiere a lo que entregaría a cambio de una mirada. Por una sonrisa un cielo, ahí también hablamos del lenguaje figurado. Es imposible que yo pueda tomar un cielo y entregárselo a alguien a cambio de una sonrisa. Por lo tanto, cuando hablamos de lenguaje figurado, es de darle otro sentido al lenguaje. Acá tenemos dos ejemplos. El primero se llama Quiero ser pintor. Recuerda que el motivo lírico o tema puede estar directamente relacionado, en su mayoría, con el título. Quiero ser pintor, blanco es mi lienzo, blanco es mi corazón. Todos los días rezo por pintar con un color. ¿Por qué no puedo pintar? Pues ahora te lo diré, pues yo no puedo pensar lo que dibujaré. Un campo con flores, unas flores con un campo, las flores de colores y el campo bien amplio. Aquí hay la misma estructura, ¿cierto? Estrofa, verso, rima. Y acá tenemos otro poema muy cortito que se llama El Señor Invierno. El señor invierno se viste de blanco, se pone el abrigo porque está temblando. Se encuentra la lluvia llorando, llorando, y también al viento que viene soplando. Continuemos. Y ahora pasamos al texto instructivo. Este es el último que vimos.
¿Y dónde lo encontramos? En recetas, en el manual de usuario, en las reglas del juego, etc. Y las instrucciones o textos instructivos tienen como propósito describir una tarea o el procedimiento para elaborar un producto. ¿Qué características tienen? Que sus pasos deben estar en forma clara y ordenada de inicio a fin, ¿cierto? Deben seguir una secuencia. Tienen que explicar de forma clara y directa en qué consiste cada paso, mencionar los instrumentos, materiales o ingredientes que se necesiten y además se pueden añadir imágenes para facilitar la comprensión. ¿Qué estructura tiene? El título que está directamente relacionado con el tema. Los ingredientes, herramientas o materiales, que ahí es donde yo anoto una lista de los elementos necesarios. Los procedimientos, que son las descripciones ordenadas, ¿ya? Paso a paso. Y las ilustraciones, que nos permiten aclarar más la situación, es decir, que haya mayor comprensión. Estas pueden ser de los materiales, del procedimiento o del resultado final. Recuerda que las instrucciones deben seguir una secuencia, en estar ordenadas, ser precisas y la cantidad justa. Analicemos. Este texto instructivo dice, Forestín te enseña a plantar un árbol. Dice, cava un hoyo del triple de ancho del pan de raíces de tu árbol y la misma profundidad del alto. Ahí vemos que aparece la primera instrucción. ¿Qué le faltará a esto? Este texto sigue una secuencia. Este texto sigue una secuencia, pero es muy complejo poder saber porque no está con el número, ¿cierto?, adelante, que eso nos facilitaría la comprensión. Pero por eso también aparecen estas ilustraciones, ¿ya? Otra cosa importante es que acá no aparecen los materiales y herramientas. Está Forestín con un árbol, pero acá usa una regadera. Y acá no aparece en ninguna parte de la lista de materiales. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos, porque si me dicen, voy a plantar un árbol, ya, perfecto, vamos a plantar un árbol. Yo puedo entender que necesito el árbol, pero a lo mejor para acabar voy a necesitar una pala, y acá tampoco se solicita. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso y seguir las instrucciones paso a paso en una secuencia, presentando los materiales y herramientas, y obviamente las ilustraciones te van a ayudar a que haya una mejor comprensión. Acá hay otro texto instructivo que quiero que analicemos. Este se ve bastante largo, pero si tú te fijas, tiene numeradas todas las instrucciones, ¿ya? Y además, también nos presentan los ingredientes para 3 personas. Los ingredientes y abajo aparecen también los utensilios que debemos usar para realizar esta receta de sándwich. Entonces esto nos va aclarando y sigue la secuencia, por supuesto, y no importa que no esté ordenada visualmente del 1, así por ejemplo, acá el 1, luego el 2, porque como tiene los números bastante grandes, podemos seguir la secuencia. Recordemos los adjetivos. Los adjetivos son palabras que acompañan a los sustantivos y especifican sus características. ¿Ya? Por ejemplo, la niña es el sustantivo y los adjetivos o cualidades son bonita, pequeña, inteligente, atrevida. La pelota, que sería el sustantivo, es redonda, naranja y grande. Esas son sus cualidades o adjetivos. Ahora vamos a recordar los verbos, que también son importantes. Son palabras que nos indican acciones y se pueden expresar en pasado, presente o futuro. Acá, estos verbos que están aquí, están en infinitivo, por eso aparecen de ese modo. Pero si yo quisiera decir cómo es este en pasado, tendría que decir pinté. Escribir en presente, escribo. Cocinar en futuro, cocinaré. Recuerda que
Los adjetivos, los sustantivos, los verbos nos ayudan a poder escribir mucho mejor. Acá tenemos otros ejemplos de textos instructivos que los vimos durante la unidad. ¿Ya? Acá está el instructivo para hacer títeres de palitos de helado. Acá tenemos cómo dibujar un pingüino, qué hacer en caso de terremoto y una receta. Y ahora te invito a realizar la siguiente actividad. Lo primero que debes hacer es pausar el video y buscar la página número 79 en el texto del estudiante. Ahora continuemos. En la página 79 lo que vas a hacer es leer atentamente este poema y no te olvides de utilizar tu dedo lector. Este poema se llama Belén del Columpio. No lo voy a leer con ustedes porque no se ve muy nítida la imagen. Después de leer atentamente con tu dedo lector, vas a responder las preguntas 1, 2, 3 y 4 de la página número 80. La primera pregunta dice, ¿quién habla en el poema y a quién se dirige? O sea, acá nos están preguntando ¿por quién? Sí, tienes razón, por el hablante lírico, por el que expresa estas emociones o sentimientos. Luego en el número 2 dice, ¿quiénes están esperando al niño para jugar? Acá solo debes encerrar una de esas 4 alternativas que aparecen. Número 3. ¿En cuál de estos juegos te gustaría participar y por qué? Acá es muy importante que tú fundamentes por qué. Entonces tú anotas, me gustaría participar en el juego tanto porque lo encuentro muy divertido, algo así, ¿ya? O porque lo he jugado muchas veces. ¿Qué características se atribuyen al puma en el poema? Relee los versos y explícalo con tus palabras. Acá necesito que tú expliques con tus palabras. Bien, y para finalizar, este ticket de salida. Acá hay 2 niños, Julieta y Francisco. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a responder en tu cuaderno, ¿estás de acuerdo con Julieta? Y lo vas a explicar. Entonces, acá Francisco dice, estuve muy atento a la mayoría de las clases, pero solamente recuerdo el propósito comunicativo del texto instructivo. Pero no recuerdo el propósito del poema. Julieta, ¿me puedes ayudar? Por supuesto que puedo ayudarte, Francisco. El propósito comunicativo del poema es relatar un suceso que ha ocurrido. Entonces, si tú estás de acuerdo con lo que dice Julieta, vas a responder en tu cuaderno, estoy de acuerdo con Julieta porque me tienes que escribir por qué estás de acuerdo. Y si no estás de acuerdo con Julieta, me pones, no estoy de acuerdo con Julieta, pero también me tienes que explicar por qué no estás de acuerdo con ella. Bien, ahora que ya repasamos estos 2 tipos de texto que vimos en la unidad, no olvides enviar la fotografía del ticket de salida y ya estás preparado para entrar a Quizzes en el momento que quieras a desarrollar la evaluación de la unidad. Los datos para entrar a este quiz van a ser enviados a tu correo electrónico institucional y también al grupo de WhatsApp del curso. Nos vemos pronto, te envío un fuerte abrazo virtual. Adiós.